Buenas tardes, profesor. Voy a hablarles sobre el experimento de Young con mi grupo conformado por Will Merlino, Brittany Kimmich y Brian Paredes. El experimento de Young es uno de los experimentos más importantes de la historia de la física, ya que permite demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, realizado por Thomas Young a inicios del siglo XIX. Consistió en hacer pasar un haz de luz a través de dos rendijas muy estrechas y cercanas entre sí. Al proyectarse en una pantalla, en lugar forma dos franjas iluminadas, apareció un patrón de franjas claras y oscuras, llamada también como patrón de interferencia. Este resultado solo se puede explicar si la luz se comporta como una onda, ya que las ondas provienen de cada rendija, se superponen, donde coinciden crestas, producen una franja brillante. Vamos a hablar un poco sobre la historia del experimento de Young. Como sabemos, el experimento de Young fue creado por Thomas Young en el siglo XIX, por la época de 1801. En esta época se debatía si la luz era particular o una onda. Young lo que hizo fue pasar la luz por dos rendijas muy estrechas y observó un patrón de franjas claras y oscuras en una pantalla. Este resultado demostró que la luz se comportaba como una onda, ya que solo las ondas pueden producir interferencias. Su experimento marcó un momento clave en la óptica y más tarde fue fundamental para entender la dualidad partícula de la física moderna. Más después, por el siglo XX, el mismo experimento fue interpretado en la mecánica cuántica, porque muestra también la dualidad onda-partícula, siendo una demostración fundamental, incluso para electrones y otras partículas subatómicas. Buenas noches, les voy a hablar sobre el experimento de Young e interferencia. ¿En qué consiste este experimento de Thomas Young? El físico Thomas Young en el año 1801 hizo pasar un haz de luz a través de dos rendijas muy delgadas y paralelas. Si la luz fuera solo un conjunto de partículas, esperaríamos ver dos franjas de luz en la pantalla, una detrás de cada rendija, pero eso fue lo que no se vio. Cuando la luz atraviesa ambas rendijas, cada una actúa como una fuente de ondas. Estas ondas se mezclan entre sí, igual cuando lanzas dos piedras a un estanque y sus ondas se cruzan. ¿Qué ocurre en la pantalla? En la pantalla aparece una serie de franjas claras y oscuras. A esto se lo llama patrón de interferencia. Las franjas claras aparecen cuando las ondas se refuerzan entre sí. Esto se llama interferencia constructiva. Las franjas oscuras aparecen donde las ondas se cancelan. Esto se llama interferencia destructiva. Este comportamiento solo se puede explicar si la luz es una onda. Por eso este experimento fue tan importante, demostró la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Qué demuestra este experimento? Primero, demuestra que la luz no solo viaja de forma directa, sino que interfiere con cualquier onda. Segundo, permite relacionar el patrón que se forma con la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, si usamos luz de mayor longitud de onda, las franjas salen más separadas. Si reducimos la distancia entre las rendijas, las franjas se separan aún más. Tercero, este experimento fue tan poderoso que incluso partículas como los electrones también producen interferencia, lo que dio origen a la mecánica cuántica. También les voy a hablar sobre la fórmula clave Y igual mY LD sobre D, donde M es el número de la franja, Y es longitud de onda, L es la distancia de la rendija a la pantalla y D, por último, separación de las rendijas. Y por último, en resumen, el experimento de Young cambió la historia de la física porque demostró que la luz se comporta como una onda y abrió la puerta a toda la teoría cuántica moderna. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy les hablaré sobre una pequeña simulación en casa del experimento de Young.
Pero primero que nada, ¿cuáles son los objetivos de nuestro experimento? Primero, analizar el patrón de interferencia que se forma sobre una pantalla cuando un haz de luz pasa a través de una doble rendija. 2. Determinar la longitud de onda de la luz. Y por último, conocer las condiciones necesarias para obtener un patrón de interferencia. Nuestro primer paso para nuestro experimento va a ser coger nuestra caja de zapatos y cortar la tapa. Antes que nada, tenemos que hacer un hueco en los costados de la caja donde nuestra linterna pueda caber. Y procedemos a forrar el interior de nuestra caja de la cartulina negra. Y así es como debe quedar nuestra caja, totalmente forrada de negro, con el agujero donde tiene que ir la linterna. Así queda. Con la tapa lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad y procedemos a forrarla con la cartulina blanca. Pero antes de eso tendremos que hacerle la doble rendija en medio de la mitad de nuestro corte. Aquí ya tenemos la mitad de nuestra tapa del cartón cortada. Lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestra doble rendija con cuidado y procedemos a forrarla con la cartulina blanca. Ya aquí tenemos las partes más importantes para nuestro experimento de John. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra linterna por el agujero que hicimos, que quede totalmente estable, y nuestra mitad de la tapa del cartón la vamos a ubicar de manera que quede en medio de esta, y vamos a ubicar la luz específicamente. Para tener una mejor observación necesitamos estar en un lugar oscuro, y como podemos apreciar aquí podemos apreciar nuestro efecto de John, y con esto Thomas Young comprobó un patrón de interferencia procedente de una luz lejana que se difracta al paso de dos rejillas. Esta experiencia busca identificar el patrón de interferencia de ondas luminosas. Como pueden observar, se utilizó luz proveniente de una linterna que atravesó dos rendijas. Según el experimento de Young, si la distancia desde el punto de la pantalla a las dos rendijas difieren en un número entero de longitudes de onda, tiene lugar allí interferencia constructiva máxima.